Bien, buena tarde. Fue interesante porque en realidad hice la primera, la intermedia y la última, ¿eh? Tal cual. O sea que puedo haber sobrevivido en todo el recorrido. Y como siempre es un gusto y un privilegio compartir. Y la de hoy es bastante breve, creo que si todos la leímos, déjeme tirar algunas ideas sobre esto. Y primero la actividad misionera de la iglesia local, ese sería el último capítulo, el 8. Y se me hizo siempre un parámetro, no parámetro, sino varios pensamientos en relación a cómo encarar esto. Y como siempre he dicho, planteo sobre la idea de que nosotros somos iglesia y que tenemos una iglesia universal y obviamente que estamos como iglesia local. El énfasis hoy de este capítulo es pensando un poco como iglesia local. Entonces vamos a tener que jugar un poquito nosotros diciendo y viendo cómo está nuestra iglesia, cómo está nuestra estructura, cómo está nuestra área nuestra área de misiones. ¿Cuál es la visión de nuestra iglesia? ¿Cómo funciona? ¿Está bien? Vamos a tener que hacer un poquito de mirada sobre eso. Pero por el otro lado está también el hecho de pensar en un sentido de decir, depende de nuestra mirada, siempre vemos el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, ¿sí? Entonces, creo que en este caso yo quiero invitarle a que no lo mire de ninguna de esas dos maneras, sino que directamente lo mire cómo lo podemos llenar. ¿Se entiende? Sí. Que eso es lo que tenemos que realmente tratar de apuntar. Entonces, la primera es, los brotes de los plantines para la misión son la iglesia local. ¿Qué quiso decir el autor cuando pensó en esto? Tratemos de hacer un poquito ahora sí, un ida y vuelta, ya a la altura, después de haber caminado 7 capítulos, yo creo que ya tenemos el criterio para pensar en qué es lo que nos está queriendo plantar o plantear el autor acá. ¿Tiene que ver con lo que sembramos? ¿Con lo que se siembra? Con lo que se siembra, ¿qué más? Los brotes de los plantines para la misión son la iglesia local. En la iglesia local tienen que salir. Claro, ahí va la parte que es un poco medio obvia, porque cuando pensamos en Juan 15, yo soy la vid, ¿vosotros qué? Son los pámpanos, o sea que hay un resultado, pero parte de algo. ¿Se entiende? Entonces, cuando estamos hablando, los brotes de los plantines para la misión son la iglesia local. ¿Cómo vamos a pensar nosotros en misiones si no lo vemos desde una mirada como iglesia local? Es medio difícil. Es más complicado. ¿Cómo esperamos, y eso ha sido el recorrido de lo que hemos venido hablando durante este tiempo, cómo visualizamos nosotros que hablemos de misiones sin nosotros haberlo experimentado? Se nos hace medio complejo esto. Hasta que agarramos la Biblia, porque en realidad Cristo es bastante claro con respecto a esto, ¿no? Cuando hablamos de misiones, no es irse únicamente a otro país, sino que podemos misionar sabiendo que hay necesidades fuera de nuestras casas. Entonces se puede comprender, quiero decir, todos podemos hacer algo. En ese punto es entonces donde la frase tiene sentido. Los brotes de los plantines son las misiones. Si cada uno de nosotros empieza haciendo algo en misiones, uno nunca sabe dónde va a terminar. Pero el punto de partida es, empecemos algo en nuestra iglesia local. Entonces, el criterio es la palabra de Dios, es llevar la palabra de Dios. No tenemos que pensar que la única opción es tomarnos un avión y viajar a otro país, cuando hay tanta necesidad. Sí, pero dentro de este mismo proceso, lo que quiero tratar de redondear es, la palabra de Dios es clara. Todos están involucrados. Eso es punto de partida. Pero eso no significa que como iglesia estemos interpretando lo mismo. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería que a veces tú dentro de la iglesia no haces nada? Estás interpretando lo mismo. Estás interpretando lo mismo, estás entendiendo teóricamente lo que dice la palabra, pero si no estás actuando en una acción de misiones de evangelismo, no estás leyendo lo mismo. Entonces, ese es el punto de partida. Entonces, hacia eso es a lo que queremos tratar
de que nos hagamos una autorreflexión en esta dirección. Por eso es que el autor prácticamente nos dice el punto de partida. Nuestra experiencia misionera, obviamente empieza en la familia, empieza en casa y todo lo que quiera, pero es el mismo concepto, que es en mi iglesia local algo tengo que estar haciendo, sí o sí, no hay ganancia en esto o mirada de otra manera. La otra seguida es, no sé si ustedes se dieron cuenta de este detalle. ¿Qué es? Los boderos abajo, una escalera. Nah. Una grúa, ¿cómo se le dice? La grúa, Esa cosa gigante, ese brazo gigante para levantar cosas. Ahí es donde, fíjense de los detalles. Perdón que me cruce. Un atentado. ¿Ah? Un atentado. Vamos más ahí. Yo no lo veía el humo y todo eso. Sí. ¿Ah? Es un shopping que los Es un cargaron shopping. y se vino abajo porque no tenía la base. Exactamente, pero lo que quiero llegar al punto de esto que estoy planteando, este es el famoso Shopping Sampum, que está en su libro. Y él narra la historia, o él arranca presentando esta historia de este elemento. Y la realidad es que esto es un hecho real que pasó en Corea. ¿Se recuerdan que el material que estamos usando es un libro coreano? Sí. Claro, En- pero eso es algo de, digamos, ya hace mucho, ¿no? No es de ahora, digamos. No, fue una experiencia que vivió Seúl hace unos 20 años. 30, yo tengo 30, 20 años. Claro. Ujú. Sí, porque lo vi en una novela de coreana. Está bien. Que la Bueno. base era débil y que sobrecargaron. Claro, entonces ahora ya empieza, lo que quería llevarles es que, en mi planteo de lo que quiero llevarles es que el disfrutar, el proforme apunta a eso. Si yo no agarro el libro, lo investigo y lo veo o no lo entiendo, hay un momento de la misión que no se completa. Estoy hablando del material. Entonces yo me quedé pensando y estoy tratando de hacerlo llevar a que mucho de la historia, de todo el recorrido de este material, fue bajo el elemento y la mirada coreana. Y que ha sido uno de los grandes líderes a nivel mundial de misiones mundiales, que es la iniciativa coreana. Y dentro de él va narrando varias historias. Esta es una de ellas, que es fundamental para mí de lo que estoy hablando. Porque él hace mención de que esto fue un error de estructura basado en que la base, el fundamento, no estaba armado, no estaba asegurado. Y cuando se descuidó ese detalle, gente fue a la cárcel y todo lo que quiera, pero eso es lo de menos. Pero ¿qué aplicación le empezó él a dar? En el área de misiones, él hace mención, si nosotros no trabajamos desde la base, ¿cuál es la base? La iglesia local. Usted es parte de la iglesia local. Entonces, esto es lo que quiero seguir hoy empezando ya a enfatizar. En un instante yo les hablé de que usted es el responsable de lo que es su vida espiritual, ¿sí o no? Entonces, dentro de eso ahora lo estoy moviendo a un paso más. Que es usted es parte de una comunidad, usted es parte de una iglesia y por lo cual usted también es responsable. Es que el pastor no tiene la visión. No, usted es parte de esa comunidad. Es que mi líder de GP no tiene la visión. No, usted tiene. En esta línea es usted la base, porque usted es la iglesia local, usted es parte de la iglesia local. Dentro de esto, entonces, hay una necesidad de fortalecer las bases de la iglesia locales para lograr una comprensión madura de la consagración que proviene de la rebosante maduración. Y esto es algo muy natural, ustedes, especialmente las mujeres que están un poco más conectadas con el tema de las flores, plantar las flores y verlo y cosas así, entendió esta dinámica de lo que él quería plantear. Yo tuve que más o menos preguntar a mi esposa y ver cómo más o menos lo entendía la idea, pero el punto central en esta dimensión es el hecho de decir, si nosotros ponemos buena base, ponemos buen fundamento, lo regamos, estamos dándole continuidad a todo eso, ¿qué empieza a suceder? Empieza a madurar, empieza a dar un fruto y ese es el resultado. Dentro de nosotros, yo no sé qué tanto se entusiasma usted cuando usted conoce a una persona que está iniciándose en la fe y empieza usted a compartirle y empieza a ver cómo él empieza a crecer y empieza a hacerle preguntas difíciles y usted empieza a responder y empieza a interactuar y cuando usted siente, él empieza a contar. Y se leyó toda la Biblia y sabe mucho más y empieza a darse cuenta que hay un instante donde él sabe mucho más que usted.
no ha vivido esa experiencia de ver que él se lee y se mete y empieza a buscar y empieza a darse cuenta. Y de repente él empieza a decirle cosas que usted tal vez no las había dado cuenta, ¿no? Yo no sabía qué decirle y tuve que pedir ayuda en otro lado. Claro, entonces en esa línea es porque se va dando que va al momento en que él va dando a la comprensión, él va madurando y empieza a dar una dinámica completamente más enriquecedora. Ambos crecen, pero él, ¿de dónde? La diferencia es que usted sabe de dónde vino. ¿Se entiende? Entonces ahí es donde lo enriquecedor de esto. ¿Pero por qué lo traigo? Es porque la base de la iglesia local obviamente es el apoyo económico y espiritual en esta dinámica de misiones. La otra parte es la participación de la obra formal e indirecta. Y esto no... A ver, yo sigo hablando de esto de que a veces tenemos confusión con lo que es el voluntariado. Que a veces hay lugares donde el voluntariado tiene más compromiso y más responsabilidad de lo que nosotros tenemos dentro de nuestra propia iglesia. Y en un sentido es algo parecido, pero no lo es. Yo no estoy de voluntario en la iglesia, aunque hago un servicio voluntario, pero yo estoy porque estoy sirviendo a Dios. Es un llamado, es algo que me hace involucrarme, no porque sea otra más que mi relación personal con el Señor. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Entonces, usted de alguna manera tiene que estar involucrado. El solo asistir, el solo venir en la misión no es el paquete completo de lo que Dios tiene expectativa. Entonces, esta parte, es decir, tiene que haber una participación directa o indirecta de nosotros dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque en el camino vamos a darnos cuenta que es un entrenamiento. Esto me va a ir formando, me va a ir preparando. Yo siempre digo esto que yo no olvido, cuando yo estaba en la sociedad de jóvenes de mi iglesia allá en Guatemala, que el pastor llegó una vez y nos hizo el desafío a que hiciéramos una predicación. Dijo, la semana, dentro de 15 días, prepárense que vamos a hacer un evento para predicadores. Todos nos miramos jóvenes, dijimos, bueno, y vamos a animar, nos hizo y nos empezó a animar a hablar, a explicar un poquito, dar la idea que era un bosquejo y empezó así, y nos hizo como un concurso de oratoria, pero basado en algo de la palabra de Dios. Yo sin saberlo, y digo así, sin saberlo estoy acaparado. Porque de haber vivido esa experiencia, hoy me hace a mí acaparado. Yo miro hacia más atrás, y puedo decir, miro más hacia atrás, y puedo pensar en las veces que me hicieron pararme, como 10, 11, 12 años participando en la escuela dominical, y estoy seguro que muchos de ustedes la habrán vivido, si tienen un recorrido de esa manera, llegaron y tendré que vivir ese momento del cual usted tenía que entrar y de decir un versículo bíblico. ¿Se recuerda? Que a veces le dijeron en la escuela dominical participar o decir unas palabras. Bueno, esa dinámica, a algunos nos ayudó, a otros ayudó un poquito menos, a otros nos dio medio temor, lo que fuere. Pero esas experiencias son parte del proceso de entrenamiento que va dando la iglesia para hoy nosotros pararnos acá. Entonces, en esa dinámica es a lo que quiero llevarles. Entonces, la base de la iglesia local es la oportunidad, sí, de hacer un apoyo financiero al misionero, sí, de hacer un apoyo espiritual, sí. También es un gigantesco lugar para que haya una oportunidad de servir, sí, directa o indirectamente. Y además es un entrenamiento misionero, porque usted, vuelvo a insistirle, es Dios el que lo llama, no es la iglesia, pero la iglesia lo prepara. Entonces el elemento en esto es que nosotros tenemos que involucrarnos dentro de la iglesia local. Entonces dentro de esta idea es lo que quería enfatizar. Entonces me llamó la atención a mí y hice una pausa en esto. ¿Qué es maduración? Entonces para que empecemos a unificar criterio, porque a veces entramos en el juego de esto mismo. Yo no estoy haciendo nada, yo no estoy sirviendo, yo no estoy haciendo esto porque no soy maduro, porque no soy un cristiano. ¿Se entiende? Aunque y a veces trato de hacerlo con sensibilidad a esto.
porque solamente he puesto en este concepto que he transmitido sobre el tema del mundial, que es la empatía, yo a veces puedo entender que hay procesos y tiempos para las personas. Puede ser que yo no estoy todavía preparado para servir o hacer algo. Está bien, se entiende. Entonces, por eso es que a veces mi punto principal es que debemos de desafiarnos a madurar, a crecer, a dar un paso. Pero para eso necesito tener claro un poco cuál es la definición que yo interpreto. ¿Me ayudan? Aunque la busquen en el libro, no está. Solo la pone él por entendida que cada uno de nosotros tenemos claro qué es maduración. Entonces, por eso fue que lo traigo a la mesa. Hay un proceso de la planta en el recorrido hasta la madurez. No es instantáneo, no es que yo planto la semilla y ya enseguida ya está madura, ¿no? Tiene todo ese proceso. Bien, vamos, ¿quién más? ¿Qué entendemos por maduración? Crecimiento, tiempo. Maduración, crecimiento, tiempo. ¿Qué más? Vamos. Desarrollo. Bien, entonces, experiencia. Entonces quiere decir que hay un punto de partida y un punto de final. Claro. Para mí eso como fue lo primero. Entonces, maduración se conoce como maduración, es el proceso mediante el cual atraviesa cualquier ser vivo que crece y se desarrolla hasta llegar a su punto de máxima plenitud. Entonces, cuando estamos hablando nosotros de maduración, estamos hablando de esto. Entonces, el punto de partida para mí es que hay cristianos, y siempre hemos hablado de que los cristianos a veces tenemos cristianos que son nuevos en la fe. Él está iniciando su recorrido. Puede servir, pero va a tener un servicio de una manera distinto a otro que tiene ya 10 años, a otro que tiene 15 años. Entonces, dentro de esto es lo que nosotros tenemos que visualizar. Por eso es lo rico de como iglesia, que brinda diferentes oportunidades. Entonces, el planteo es, en este proceso de ida y vuelta, es donde yo, como miembro de la comunidad, me estoy poniendo a servir. ¿Quiero yo ponerme en un lugar donde ya se va a requerir a alguien que tenga una experiencia mayor de ministerio o vivencia o conocimiento en la fe? Entonces, a veces cuando yo hago eso, ¿qué me implica? Que a veces me voy a frustrar, que a veces no lo voy a poder hacer bien. En apariencia es parte. En apariencia es parte. ¿Tiene que ver con el crecimiento, la frustración? Sí, esa es la parte que uno lo ve positiva, pero también tiene la otra parte, por eso dije es parte, o en parte. ¿Cuál sería? Porque la otra parte es que tú vienes, entras a un lugar, estás iniciando, empiezas a hacerlo, te frustras y dices no es lo mío. Entonces va relacionado. Vuelvo a decir que esto es lo que quiero tratar de plantear. Exactamente. Entonces es en parte, si yo dependo de qué tipo de actitud tengo yo. Voy a una iglesia y esta iglesia no me gusta por tal cosa. No la viví, no la experimenté, agarro vuelta y me voy. Es una actitud mía. ¿Se entiende? Sí. No estamos juzgando ni no estamos viendo esos detalles. Lo que estoy tratando de decir es que en realidad, como parte de la maduración, es esta realidad, que puede ser que me frustre, que sea parte, lo interprete como parte del proceso de Dios, o sea simplemente por mi falta de preparación espiritual que necesitaré que alguien me acompañe para poder salir de esa frustración. Entonces es otro planteo distinto, pero el punto central es esto, dentro del cual cada uno de nosotros, dentro del área de misiones contemporáneas, en las misiones hoy, ¿dónde me veo? ¿Dónde me veo dentro de la iglesia local? ¿Soy visita o soy parte de la comunidad? ¿Soy parte del servicio? Entonces, esta es de parte de la dinámica, de lo que debemos de empezar a ver. ¿Por qué? Porque entre mayor maduramos, pronto vamos a llegar a una máxima plenitud. Entonces, esto es parte del desafío que hoy quería tratar de que visualizáramos en eso. Entonces, lo que está relacionado es lo que llamaríamos maduración espiritual. Ese vocablo telios se traduce madurez en otros pasajes bíblicos como completo, perfecto. Y también se traduce como adulto. Usar el término adultez espiritual es algo que todavía a veces no nos hemos acostumbrado a verlo. Pero ha sido importante para mí esto porque a veces los jóvenes
nosotros lo vemos con una madurez más de adulto y decimos, pero es joven. Mi generación teóricamente debería ser más madura que la generación que viene, ¿sí o no? Entonces, esto es parte de lo que hoy debemos de empezar a entender, que no es estático esto, es dinámico. Cuando hablamos sobre la madurez, sí. Es decir, pues yo la experiencia que he tenido con respecto a la iglesia, Ujú. es decir, en sí acá tenemos una iglesia donde nos enseña primero a nosotros como personas, como seres humanos, vamos creciendo. Entonces, es decir, si todos están haciendo ese mismo proceso, dependiendo de los años, yo tengo años en la iglesia y yo creo que recién ahora como que pasé de las semillitas sin hojas a tener más hojitas, digamos, pero pasó mucho tiempo y yo sí me doy cuenta que hay jóvenes, gente más jóvenes que tiene una madurez que se supone que yo la tendría que tener por los años que estuve en la iglesia. Entonces, es decir, también tiene que ver con el tiempo de las personas y el tiempo que vamos transcurriendo, ¿cómo se dice? El de cómo eran las iglesias antes o cómo las congregaciones lo veían antes y cómo lo vemos ahora. En sí la iglesia nuestra es muy misión. Entonces por ahí ya tenemos desde el que entra, creo que ya crece desde ahí, hoy. Bien. Dentro de esto, ¿por qué lo estoy queriendo también traer sobre la mesa esto? Porque depende de las interpretaciones que nosotros le demos o del contexto de la iglesia donde nosotros vengamos. Nosotros estamos esperando que sea un adulto físico el que dé la palabra. Y si lo va a dar un joven, decimos, no, yo me doy vacaciones hoy porque la verdad es que lo que va a decir un joven, ¿se entiende? Entonces, esto depende, vuelvo a caer sobre el planteo inicial que estoy trayendo. Nosotros somos los que marcamos la diferencia, pero a través de nuestra interpretación y de nuestra nueva visión o perspectiva de nuestro entendimiento de lo que es la misión contemporánea, de lo que es la preparación que hemos tenido. Y hay un montón dentro de nuestra comunidad que por no tener esa preparación no lo ve de la misma manera. Entonces, esto es parte de lo que debemos de trabajar en ese sentido. Entonces, pero lo que me llamó la atención es que cuando nosotros vemos esto, en Hebreos 5:14, en cambio el alimento sólido es ¿para qué? Para los maduros. Si lo está leyendo, ¿en qué versión? Porque la versión hoy ya está empezando a incluir la palabra adulto. La NBI ya incluye la palabra adultos. Entonces, este es un detalle no menor. Porque entonces, para ponerlo en lenguaje actual, esto también está siendo parte de los cambios generacionales y de las dinámicas nuevas que hoy tenemos. Entonces, esto era para mí importante resaltar que cuando estamos hablando de la iglesia local, también tiene que haber una madurez de la iglesia local, no solamente del miembro. La iglesia local también tiene que tener una madurez. No podemos seguir con la forma de hace 20 años, 30 años, aunque sean exitosas, porque el mundo cambió, los tiempos cambiaron, la gente cambió. Entonces mi realidad es distinta. Entonces yo también tengo que madurar. Tengo que hacer algo que muestre adultez en este sentido. Sigo avanzando entonces sobre esto y el énfasis o como respuesta, por eso es que la idea de la experiencia coreana fue muy enriquecedora en ese sentido, porque vuelvo a decir, no es es una isla con una gigantesca cantidad de evangélicos en diferentes tiempos espirituales y ráfagas de presencia del Espíritu sobre ella, con diferentes líderes mundiales reconocidos y han tenido un recorrido en la fe bastante grande. Y todavía sí ellos están dándose cuenta dentro de ese proceso que no le dieron toda la atención a lo que es la educación misionera. Entonces, nosotros como Argentina, como país aún más joven en la fe, ¿cómo vamos a hacer nuestra base, nuestro fundamento? ¿Cómo vamos a ver eso? Entonces, la iglesia coreana nos enseñó, ni dio desafíos para que haya tantos candidatos misioneros. Una época que salían misioneros coreanos. Hoy este país tiene una cantidad y una comunidad coreana tan grande y una iglesia grande coreana.
usted vaya por Flores, vaya por esa zona, usted va a encontrar una gigantesca comunidad coreana. Y vino en un viento externo, esto es algo que se generó de afuera, y él da la explicación. Durante esa lectura comenzó a consagrarse los jóvenes a la misión y pidieron que los enviaran. Entonces el planteo es, ¿qué tengo yo que aprender? Nuestra iglesia puede ser que se levanten y digan, quiero salir. O están saliendo de lo que tal vez sucedió hace 10 años atrás. La pregunta es hoy, ¿cuántos están pensando salir? La pregunta es, ¿cuánto nosotros estamos haciendo la obra evangelística hoy? No estoy hablando del pasado, que cuando lo hacía, estoy hablando del hoy. Entonces, en esta dinámica es el replanteo, como iglesia local. ¿Estamos metidos dentro de nuestras 4 paredes o estamos hacia afuera? Hoy, no hablo de todo lo que hicimos 5, 10, 15 años atrás, que generó un movimiento y una fluidez de mucha gente que se fue, o de mucha gente que se evangelizó. No hablo de eso. Celebramos eso, ¿se entiende? Lo celebramos, honramos a Dios y lo glorificamos, pero hoy el presente es preguntarnos hoy. Y dentro de eso, entonces, esto es parte de lo que ejemplifica. Y ya se menciona, si las iglesias no planean educar, desafiar o desarrollar la misión, no podrán obtener recursos. Y esto cuando fue recursos hace mención él más de los recursos humanos, no del recurso financiero. No podrán obtener recursos como entre otros tiempos que se obtenían a borbotones. Página 244, que hacía mención de la gigantesca cantidad de misioneros coreanos que salieron. Sí. Y todo fue impulsado por la movilización que hicieron las agencias y las iglesias foráneas. Fue todo un mover de trabajo de las iglesias foráneas. Las iglesias extranjeras trabajaron después del problema entre Corea del Norte y Corea del Sur. Se llegó una presencia muy grande de extranjeros a Corea del Sur y de ese crecimiento resultó una gran gigantesca salida de gente con llamado y servicio y fueron. Entonces, él hace ese planteo. Entonces, ¿dónde nosotros tenemos que generarlo? En nuestra iglesia local. Tenemos que empezar a preguntarnos cómo está nuestra educación misionera. No hablo de una separación en educación, porque a veces enfatizamos la educación cristiana. No, esta es una integración en un concepto nuevo, que es educación misionera, que integra la educación cristiana. Entonces, este es un elemento a tomar en cuenta para adelante. Entonces, el argumento de la educación misionera, por medio de los estudios bíblicos se aprende a Dios, y a través de la educación misionera, cómo Dios obra en el mundo. ¿Se ve la diferencia? Entonces, muchas veces nosotros lo que enseñamos, cuando enseñamos la Biblia, la palabra, el conocimiento y todo lo demás, estamos dando a que conozcan a Dios. Pero cuando estamos integrando la educación misionera, estamos dándole la parte práctica, la movilización. Entonces, esto es el planteo de lo que hace él mención. Y dentro de esto, me hice yo mismo mi planteo a mí mismo, que es en dónde yo estoy haciendo. Por eso es que quiero seguir enfatizando esto, que es, hoy le estaba escribiendo yo a muchos de mis contactos y gente con quien yo trabajo con el tema de deporte, y era decirles, si se murió por el resultado del día martes, por el resultado se murió el fervor de querer hacer ministerio, de querer hacer la misión, de todo. Si se murió por eso, no estamos haciendo educación. Porque no han entendido la misión. En muchos de nuestros países, en América Latina, eso es lo que pasa. En muchos países no quieren hacer nada porque sus equipos no están compitiendo. ¿Se entiende? Entonces tenemos que entender que la misión es lo que Dios me dio a mí para hacer. Entonces yo debo de tratar de generar en las siguientes generaciones eso. Por eso es que me direccioné en 2 caminos. Un camino es el tema de los devocionales. Pero el otro camino es tratar de comunicar la visión de la iglesia perseguida. Pero lo enriquecedor para mí es que hasta esos ministerios, vuelvo a decir algo que mencioné en la conferencia misionera, hasta esos ministerios que son muy alejados del tema deporte, lo pudieron ver.
Entonces nosotros como iglesia local, dentro de un país tan como el que conocemos que tenemos, ¿no lo estamos aprovechando? Entonces ahí hay algo de educación que nos está faltando. Hay que seguir invirtiendo en eso. Entonces volví a ver esto y la semana pasada estaba yo pensando, porque ya iba a saber que iba a dar la clase, pensando en esto. Y cuando estaba leyendo el libro me recordé de lo que el argumento del libro es el modo de educación misionera real. ¿Cómo logramos desde la iglesia transmitir la realidad de las misiones? Y por si no se dieron cuenta, ustedes vienen acá todos los días miércoles, no sé si se han dado cuenta, pero ahí tenemos el mapa. Sí. Entonces, de los Chisi. Entonces ellos están haciendo algo. Entonces, dentro de la educación misionera, ¿por qué lo estoy trayendo a la mesa? Es que todos siempre pensamos que la educación misionera empieza cuando él ya tiene 18, 20, porque va a subirse al avión y se va a ir, o porque va a ir a Jujuy, porque se entiende, no pasa por ahí. La educación misionera arranca desde cero. Entonces, si él dice el ejemplo en el material que ustedes leyeron, él dice claramente, señores, Corea no lo hemos hecho. Hay otros países que sí lo hacen. Y yo cada vez en esta parte, en esta discrepancia vivencial que tengo, a veces cuando voy a Estados Unidos, es el hecho de ver la estructura monstruosa que ellos tienen desde 0 años, ya empiezan a dar la enseñanza en misiones bíblicas, empieza de 0 años. Esa estructura, permitimos, es estructural, es programa, arrancan, tienen un montón de libros que hablan tienen todo el desarrollo, se entiende, pero también están ahora con la carencia del envío. Entonces, ahí hay algo que todavía no me está cerrando de esa experiencia. Hoy está haciendo lo que se habla de las misiones del sur, está haciendo lo que más están enviando más allá de las misiones del norte, históricamente que era al revés. Sí, No, lo que yo quería acotar era que, por ejemplo, en muchas iglesias a los chicos no se les da el lugar que realmente tienen. Es decir, son los chicos, ya van a crecer, ya van a aprender y son parte de la iglesia y hay que involucrarlos en todas las cosas que se hacen dentro de la iglesia, porque es la mejor manera que tienen de aprender. Entonces, cuando vos desde escuela bíblica los involucrás en programas, porque oran por un misionero, porque saben que la iglesia tiene un misionero que está trabajando en tal lugar, y empiezan a trabajar de una manera, digamos, muy básica, pero se sienten involucrados, ese chico va a tener pertenencia al lugar y a la obra. Entonces va a ser algo que les queda grabado. Yo lo he vivido con chicos de escuela dominical que fueron los que levantaron prácticamente una iglesia. Totalmente. Concuerdo con eso, por eso es que quería traer esto como el énfasis de lo que ellos llaman la educación misionera real. Es real, es hoy. Es cuando tenemos que hacer vivencias, oportunidades de evangelismo afuera, las oportunidades de compartir la fe. Es hoy, no mañana. Esto es parte de lo que quería enfatizar. Entonces, ¿cómo la misión no se puede aprender dentro de un aula? Lo hacen por medio de actividades reales. Algo vivencial tiene que ser. Hoy no pasa por lo teórico. Para eso está Google. Y responde más rápido. Ting, 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 ting. Ya está. Entonces, esto nos tiene que quedar claro como iglesia local, no solo como personas. Tiene que visualizarse como iglesia local, que eso es a lo que estoy enfatizando. Ahora ya sale un poquito mental, pero el énfasis es todo el planeta está involucrado en cosas. Entonces quería enfatizar eso. Entonces, si yo puedo visualizar la educación misionera, puedo decir, esto también me suma al panorama general. No es una actividad, no es un evento, es una mirada global a lo que quiero tratar de integrar. Por eso es que lo sigo utilizando, y no solo porque tengo parte de mi ministerio, sino estoy hablando de que podamos visualizar que todo el planeta estuvo involucrado, está involucrado, por 28 días va a estar el movimiento, entonces la iglesia debe de estar involucrada. Entonces, este es el elemento que quiero hacer. Entonces, recordatorio solamente esto, no voy a hablar sobre el apoyo misionero porque ya se habló demasiado, la semana pasada hicimos un repaso sobre eso. Sí quiero hacer el énfasis de lo que dice página 248 para la ayuda del MQ. ¿Qué es? ¿Del año sabático? Son de los
¿Qué es? Missionary Kids, los niños, Missionary Kids. MK es la palabra que se utiliza en términos misioneros para hablar de los hijos de misioneros. Entonces el apoyo misionero muchas veces los dejamos a ellos de lado y son los que más sufren. Pareciera que no, porque somos altruistas como cristianos en este aspecto. Claro, porque en realidad uno adulto decidió aceptar el desafío y el niño no le quedó otra que acompañar a los padres. Entonces, por eso lo quería traer, para que como iglesia estemos conscientes de eso. Como iglesia, no hablo como persona. Como iglesia, porque estoy hablando todo el énfasis de iglesia local. Entonces, Missionary Kids, que son los que hoy ya cambió el término. Pues sigo diciendo, ahora son los chicos de la tercera cultura, porque no son de Argentina y no son coreanos, son una tercera cultura. Y es una mezcla de ambas. Entonces, estos chicos hoy traen grandes y nuevos desafíos y nueva plataforma. Entonces, como iglesia local, si queremos hacer la misión, debemos de educar también. Debemos de transmitirles a ellos la realidad que van a vivir. Porque ese es el elemento fundamental. Si no, cuando ellos lo estén viviendo, cuando sean ellos misioneros, tengan con su familia, si no lo logramos nosotros como iglesia local apoyar, tampoco lo van a ellos a poder transmitir. Entonces, este es un elemento que quería resaltar. Por último, esa es la participación misionera. Puse los viajes misioneros, puse la señal de alarma porque me llamó la atención que muchas veces le ponemos muchas fichas a los viajes misioneros. No voy a redondear lo que dijo Raquel la semana pasada, pero hay un elemento bastante interesante que es, voy a poner el ejemplo que hoy estamos viviendo, que hay misioneros en Qatar. Hay gente que está trabajando, que tiene el llamado y está desarrollando muchas cosas ahí, pero las está haciendo en un proceso y en silencio. Yo agarro y digo, sí, voy a ir al Mundial a trabajar a Qatar, me voy a subir al avión, me voy a ir, y lo que voy a hacer puede ser que le esté arruinando el trabajo a él. Lo digo con conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que no entendiste? Viajo, hago el viaje misionero y voy a repartir folletos, les empiezo a predicar de Cristo y todo. Igual, me descubren, me agarran y me envían. Pero nunca voy a saber, yo me voy tranquilo, feliz, me echaron, no importa, no voy a volver. Entonces, cuando planeo los viajes misioneros, tengo que primero estar consciente de que hay alguien haciendo misión allá. Y si estoy en conexión con él. ¿Por qué? Porque el resultado va a ser, yo cumplí mi misión. Total, voy 10 días, aprovecho el mundial, repartí todo lo que pude. Pero el daño que hice, sin saberlo, cada vez que se acercan, hubo, usted es del que vino de Occidente que trajo. Y le encendió las luces a la gente de allá. Nosotros aprendimos esto mucho en los eventos deportivos en base a esa experiencia, entonces somos mucho más cautos en el trabajo hoy actualmente en los países abiertos y los que no son abiertos. En Turquía nos pasó en Estambul que el pastor Madrigal, que tiene tantos años de trabajo ahí, corre riesgos. Si va a una brigada evangelística y se pone a repartir trataditos en la plaza, y ya saben que las tienen contadas los pastores evangélicos. Entonces, es una forma de ponerle el cuchillo en el sentido de que en cualquier momento lo deportan. Entonces, hay que ser muy cautos y hay que seguir contacto con el pastor local. Nunca nos podemos mandar solo a repartir trataditos en un país que... Entonces, puse entonces la experiencia de viajes misioneros, son positivos, hay que hacerlos. Corto plazo está claro que hay que hacerlos, pero hay que tener claro estos detalles. Y por el otro lado, en el cierre del material él hace el énfasis de que no nos olvidemos que hay gente que está viniendo a la Argentina, gente que está viniendo acá, de otros países que podemos aprovechar nosotros sin necesidad de hacer la inversión, de hacer un viaje. Todo ese recurso lo podemos invertir en gente que ya está acá. Entonces ese es un elemento, pues eso lo puse como un elemento más a recordar. Dejo esta tarea, encontré un material que me llamó la atención, entonces la Iglesia Misional, Hechos 2, 36, 47, le dejo la tarea a ustedes, después se lo voy a pasar para que tengan durante este tiempo que lo estén trabajando y orando, pero estoy hablando de la iglesia local, se recuerda, estoy hablando de la iglesia local. Entonces la idea es que agarre estos versículos y los ordene de tal manera, en base a estos 12 elementos,
en base a estos dos elementos que se encuentran dentro de estos versículos, que habla evangelismo bíblico, discipulado, predicación y enseñanza bíblica, liderazgo, membresía, adoración, compañerismo bíblico, oración bíblica, rendición de cuentas. Todos estos elementos hacen a una iglesia misional. Si usted se da cuenta, son elemento tras elemento, hacen a la iglesia local la estructura. ¿Sí? No está en su material, por eso le dije, esto es muy aparte. Lo voy a pasar después en el grupo del WhatsApp. Pero el elemento fundamental para mí es la tarea que usted tiene que hacer. Acá ya le di la base. Usted lee el pasaje, 2:36 al 47, ve estos elementos y dentro de estos elementos se hace la siguiente pregunta, que es FD, fortalezas y debilidades, y hace este simple ejercicio. Dibuja un círculo como el que tengo yo acá puesto. Escriba dentro del círculo, escriba los elementos que considere que son fortalezas de la iglesia. ¿Se entiende? Regreso para atrás. Evangelismo bíblico, el 1. Pongo acá el 1. Es un elemento que está dentro de la iglesia, a la iglesia local en la cual yo me congrego. ¿Se entiende? Sí. Ahora, esta misma, leo el punto C, escribo en el círculo, pero los elementos fuera que considero que son débiles. Entonces, en lugar de poner el 1 adentro, lo pongo afuera, porque no somos una iglesia de evangelismo. ¿Se entiende ahora? ¿Se entiende? Espero que usted también se entienda allá lo está acompañando online. Manera práctica. Número 9, rendición de cuentas. Mi iglesia no tiene rendición de cuentas. Entonces, ¿qué es una debilidad? La tengo afuera. ¿Se entiende? Entonces, vamos, el número 1, es evangelismo. Mi iglesia no es una iglesia que hace evangelismo. La tengo afuera. Entonces, esto va a ayudarles, cuando usted hace todo este proceso, termina, ¿cuáles serían los pasos que usted puede tomar que le ayudarán a mover los elementos que están fuera del círculo a estar dentro del círculo? ¿Se entiende ahora el ejercicio? Sí. No estoy apuntando a quedarme solo con las debilidades o con las fortalezas. ¿Cómo puedo crecer? Esa perspectiva que les dije al inicio, la iglesia local, ¿la miro como medio vacía o medio llena en misiones? Mi iglesia ya tiene todo. ¿Es así? ¿O le falta? No, mi iglesia le falta todo. ¿Es así? Bueno, esto es un elemento para poder trabajar un poquito. Entonces, que cada uno empecemos a visualizar nuestra iglesia local de una manera distinta. ¿Cuánto tiempo tengo? Quiero tratar de terminar antes. ¿Ah? Sí, son 8 y 5. ¿Cuánto? Bueno, 2, 3 ideas más que voy a generar y terminamos porque quería hacerlo corto en realidad para tener el tiempo para el social. Perdón a los que no van a estar presentes, pero se la pierden. Los invitamos a que la próxima lo hagan presencial. Entonces, queda el ejercicio, queda en mente. Lo importante es crecer. Por eso le dije, no lo miramos como vacío ni como lleno, lo miramos para crecer. Esa es la propuesta. Entonces, la iglesia local involucrada en las misiones mundiales, y esto es otro material que lo tiene Comiván, que es la Cooperación Misionera Internacional Iberoamericana. Y el primer énfasis que tenemos que ver en una iglesia que tiene una mirada de misiones mundiales, mire que estoy alegando el elemento de misiones mundiales, No estoy hablando de transcultural, no estoy hablando de esto, estoy hablando de misiones mundiales. Ya a esta altura, con lo que hemos hablado de misiones contemporáneas y lo que recibimos en la conferencia misionera, nos da criterio para poder responder a esto claramente. Todos pueden orar por las misiones. No me importa si lo hago en mi casa, si lo hago pero todos, no puede haber una excepción. No, yo no soy parte del ministerio de misiones, por eso, o yo soy parte de intercesión, sí lo tengo que hacer. No pasa por ahí. Pasa porque todos como iglesia local nos tenemos que identificar en la oración. Y esto lo podemos hacer en la iglesia o fuera de la iglesia y lo podemos hacer. El punto central es que tenemos que estar orando. Ese es el punto central, el primer elemento. El segundo elemento es todos pueden ampliar su visión del mundo y para esto hay distintas formas. Hay distintas maneras, pero la iniciativa que usted haga
de tratar de poder mirar el panorama global. Lo va a enriquecer y va a enriquecer a la iglesia. Porque en los WhatsApp que usted envía una noticia, esa información me ayuda a mí a ver de una manera distinta lo que está sucediendo en el mundo, lo que está sucediendo en la Argentina. Entonces, de esa manera ya puedo conectarlo con el punto anterior. Entonces ya tengo más claridad para poder orar y clamarle a Dios. ¿Se entiende? Pero el punto inicial es de que entonces yo tengo que estar viendo y tener por lo menos en mi casa, debo de tener un mapaferio, un mapamundi. Debo de tenerlo. Como iglesia, como miembro de esta comunidad, cada uno debería de tenerlo. Ya es decisión. No voy a ir a su casa a ver si no lo tiene el hermano. No me aprendió nada, no va a pasar, ¿eh? ¿Se entiende? Igual voy a ir a su casa y lo voy a disfrutar. Pero no pasa si está el mapa o no está el mapa. El punto es de que usted debe de visualizar eso. Porque eso lo enriquece a sus hijos, enriquece a su esposo, a su esposa, lo enriquece. ¿Se entiende? Vamos a la tercera. Todos pueden trabajar en su Jerusalén, y esto es para mí fundamental. En su Jerusalén, Judea y aún en Samaria. Esto lo tenemos que entender, que es evangelismo personal y dando testimonio de Cristo. La iglesia debe tener la meta, iglesia, no mi meta. La iglesia debe tener meta de fundar nuevas iglesias. Debe tratar de pensar de abrir nuevos campos, nuevas. Este es el desafío de una iglesia que tiene una visión misionera. Es un elemento. Entonces, ¿qué significa? Lo que sí tengo yo que tener claro en esto es que Jerusalén es un círculo inmediato. Mi Judea es un poquito más, medio una distancia cultural, y acá sí ya me meto un poquito, y cuando ya hablo de lo último de la tierra, estoy hablando de una distancia mayor en lo que sería culturalmente hablando. ¿Se entiende? El último elemento es, ¿cuáles son sus Samarias? ¿Dónde se necesita testimonio? Se lo ha preguntado. ¿Se ha acercado usted al pastor a preguntarle? ¿Se ha acercado usted a los de misiones para preguntarle? Esta es la parte práctica de esto. Educación misionera. Esto es lo que nos va a permitir a nosotros crecer, personalmente y como iglesia local. Y así van a surgir nuevos llamados, van a surgir nuevos lugares, nuevas necesidades, basado en esta hambre y búsqueda de querer yo empezar a trabajar en mi Jerusalén, Judea y Samaria hasta lo último de la tierra. Entonces sigo al otro, que sería, todos pueden ofrendar más para la evangelización y las misiones. No hay excusa. Como sea, algo tenemos que dar. ¿Está bien? Y esto requiere un poquito de planificación, sacrificio. Tal vez tengo que sacar de mi plata algo que no tenía considerado, pero por lo menos diezmo es una cosa, la ofrenda es la otra, pero dentro de usted, como iglesia local, debe estar la mirada. Por eso es que nosotros hacemos conciencia misionera como un recordatorio. No vamos a muerte al énfasis de eso. Es un recordatorio. ¿Por qué? Porque en tantos años ya creemos que hemos entendido lo que se nos dice todo el tiempo que vamos a ofrendar. Ofrendamos nuestra vida, no ofrendamos la plata. Y dentro de la plata, cuando yo ofrendo mi vida, estoy ofrendando ¿qué? A la misión, porque lo entiendo por educación misionera. Es un paquete completo, no es algo separado. Ay, voy a pensar por la hermana que está en el... sí. Pero es porque yo estoy consciente de que estoy siendo en mi educación misionera, entendiendo que estoy dando mi vida y dando el aporte para extender el reino. Se entiende que es algo completamente distinto. Entonces, toda iglesia puede y debería participar en las misiones mundiales, y esta es la conclusión que ellos dicen. Hay pasos iniciales y hay pasos avanzados. Los pasos avanzados no los traje porque no valía la pena desarrollarlos acá, pero lo importante es de que todos podemos ser parte de como miembros dentro de la iglesia local. No es algo aislado. Por eso vuelvo a decir, hoy estamos hablando desde una mirada de somos parte de la comunidad, somos parte de la iglesia local. Entonces, entonces la conclusión, página 252, la misión debe partir de la espiritualidad rebosante de la iglesia. ¡Wow! La visión del año que viene, no sé cuál es, pero esta es influyente. Esto es el movimiento espiritual que me impulsa. ¿Se entiende? Pero yo soy el que le doy la vida a esa visión. Yo soy el que le doy el sabor a ese influyendo. ¿Por qué? Porque estoy rebosando en él. No porque es la visión.
Es Él el que me mueve a mí a hacerlo. Entonces, y cuando no lo miro de esa manera, es como que me están empujando, ya es algo artificial esto, no me están señalando ni me están buscando. Es algo que Dios puso en mí. ¿Se entiende esa idea? La iglesia local debe madurar en el concepto de la misión para que los misioneros enviados tengan fruto. Si yo logro madurar espiritualmente, voy a salir. ¿A dónde? No sé. ¿Y qué voy a hacer? Va a tener una mejor excelencia. Por eso vuelvo a animar al tema del Proforme, porque lo miro como un elemento de preparación para poder funcionar mejor en nuestro servicio, dentro y fuera de la iglesia. Pero nuestras experiencias las hacemos, como sigo enfatizando, dentro de la iglesia. Porque eso es como nuestro entrenamiento. Y termino, el futuro de la misión depende de la madurez de las iglesias locales, o de la madurez de las iglesias locales. Esto sería entonces el cierre que le da a él, animándonos a hacer una introspección de nuestra iglesia local. ¿Es suficiente madura? ¿Estamos entendiendo lo que es la educación misionera integral? Y termina entonces con Génesis 22, 18, nueva traducción viviente, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Obedezcamos al Señor, creámosle a su promesa y seremos bendición a las naciones, empezando en nuestra Jerusalén hasta lo último de la tierra, y por 20 años, 50, 70 años, porque será bendición a la descendencia. Seguiremos pasando la posta a los siguientes. No muere en Julio Bautista el Ministerio de Deporte, morirá en los siguientes y en los siguientes y en los siguientes que hemos nosotros trabajado obedeciendo a Él, al que nos llamó. Que el Señor les bendiga. Gracias.